Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa de cultura de defensa y seguridad, como es Soldados conoce a tus Fuerzas Armadas. Esperamos que con este programa conozcan más sus Fuerzas Armadas. En el programa de hoy me acompaña Fran Alcalde. Bienvenido, Fran, ¿qué tal? Hola, Mónica, encantado de estar con vosotros. Cuéntanos, ¿qué tenemos preparados para el programa de hoy? De todo. Empezamos en la primera parte, que vamos a hablar de la película Corazones de Acero. Luego, dentro del bloque de armamento, material, equipo y tecnología, hablaremos del carro de combate. Y ya por último, en el apartado de unidades, hablaremos del regimiento Alcántara. Está claro que en el programa de hoy vamos a sentir el ruido y el peso de las cadenas. Comenzamos. Bien, en nuestro apartado de cine bélico vamos a hablar de la película Corazones de Acero. Esta película fue dirigida por David Ayer, de nacionalidad norteamericana, en el 2014 y fue protagonizada por el actor Brad Pitt. La acción se desarrolla en 1945, en abril, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras los aliados inician su ofensiva en el frente europeo. Ahí tenemos al sargento, jefe de carro, sargento Ward Davey, que se le presenta junto con sus 5 compañeros, ¿no? ¿Qué carro de combate es el que manejan? Un Sherman. Fran, ¿sabes que la velocidad del Sherman era entre 35 y 48 kilómetros por hora? Pues imagínate ahora que los Leopard, que los tenemos en España, rondan los 70 kilómetros por hora, casi nada. Bien, como hemos comentado, el jefe de carro, está interpretado por el actor Brad Pitt. ¿Te parece, Mónica, que veamos una secuencia del inicio para entrar? ¿Sí? Vamos a verlo. De manera cercana a los personajes, con sus debilidades y sus fortalezas. Las historias de carro de combate son muy atractivas y más aún si como esta están centradas en la Segunda Guerra Mundial. Si hubiese que ponerle un pero a esta película, con una ambientación impecable, vestuario y fotografía, pues quizá sería que la distinción que hace entre buenos y malos. Hemos visto cómo el equipo se refuerza con un soldado de reemplazo, el taquígrafo, un muchacho inocente, con fuertes convicciones religiosas, que aprende poco a poco a afrontar el horror bélico. A continuación, Fran, si te parece, damos paso a la siguiente secuencia. Perfecto, adentro, vídeo. Hemos visto que han conseguido regresar a sus líneas y, aunque a salvo, llevan las cicatrices de la guerra. Esta película tendremos que analizarla más a fondo. Vamos ahora con nuestro siguiente bloque. Bien, Mónica, pasamos al apartado de armamento, material, equipo. Concretamente vamos a hablar sobre el carro de combate. Un carro de combate es tanque de guerra o simplemente tanque, son sinónimos, es un vehículo blindado de combate, con tracción de oruga o de cadenas, como puede ser el Leopard, o también tenemos con tracción de ruedas, como puede ser el Centauro. Está diseñado principalmente para enfrentarse a fuerzas enemigas utilizando el fuego directo. Se caracteriza por tener armas de alto poder de fuego, un blindaje pesado, ojo, no todo el carro de combate tiene el mismo blindaje, y como no, un alto grado de movilidad, que le permite utilizar cualquier terreno que sea necesario. Aunque los carros de combate son caros, cuidado con eso, y no solamente el dinero, sino toda la logística que lleva detrás, hay que reconocer que es una de las armas más fuertes, potentes y destructoras que tenemos. No solamente por la capacidad de atacar a los objetivos terrestres, sino también por el daño que causa la infantería enemiga. Y hablamos de aquí de un daño psicológico. Ojo, fíjate en ese carro de combate que va hacia ti, con la ruidera que hace, que tú lo ves llegar, sientes miedo, sientes pánico. Y eso se llama acción de choque. Si a eso añadimos que no suelen operar en solitario, imagínense la situación de pánico. Perfecto.
Si añadimos que, bueno, que luego el carro de combate, ojo, por primera vez, entra a jugar en la Primera Guerra Mundial. Ahí fue donde se probó. ¿Quién? Los franceses. Utilizaron un carro Renault, que al final fue el formato en el que luego seguirían los restos de carros de combate. Formato muy sencillo, vehículo blindado, torreta giratoria y un sistema de tracción de orugas o cadenas. ¿Qué llevaba? Pues llevaba bien ametralladora o bien cañón. Y si mal no me acuerdo, el cañón era de 37 milímetros. Si hablamos de una forma masiva, cuando se utilizó por primera vez el carro de combate, hablamos de la batalla de Cambrai, en Francia. Ojo, que hablamos ya de 1917, hacia noviembre. Esa batalla se enfrentó el ejército británico con el ejército alemán. Ahí el ejército británico llevó 476 carros de combate. Eso sí, el número de fallecidos hablan de 95.000. La Segunda Guerra Mundial significó un avance en el diseño, fabricación y empleo de los carros de combate. Todas las fuerzas enfrentadas incrementaron en gran medida la potencia de fuego y el blindaje de sus carros de combate. Otro de los avances fue la mejora de los sistemas de suspensión. En este momento, la mayoría de los carros de combate estaban equipados con radios, lo que mejoraba la coordinación de las unidades, ya que les permitía ir enlazadas unas con otras. El chasis del carro de combate fue adaptado a un amplio número de necesidades militares, incluyendo la limpieza de minas y tarea de ingenieros. Como son los carros de recuperación. Actualmente, el carro de combate Leopard 2, producido en Alemania, sirve a las Fuerzas Armadas de Alemania y de otros 12 países europeos, entre ellos España o Polonia, país fronterizo con Rusia y Bielorrusia. Todos los modelos cuentan con sistemas digitales de control de tiro, con telémetros láser, un cañón principal completamente estabilizado y una ametralladora coaxial. Sí, bueno, cuando hablas de ametralladora coaxial es la que va paralela al cañón, ¿no? Que dispara el mismo sector que el cañón. No tiene por qué disparar simultáneamente o a la vez, pero sí en el mismo sector de tiro. Sí, eso es, Fran. Así como un equipo avanzado de observación y visión nocturna. Tiene la capacidad de atacar objetivos en movimiento mientras se desplaza sobre terreno accidentado. Vamos ahora con nuestro siguiente bloque. Bien, ya por último en este bloque vamos a hablar de unidades y, como no, si hablamos de carros de combate tenemos que hablar del Regimiento Alcántara número 10. Es la última unidad del ejército español en recibir una máxima recompensa y eso fue en el 2012. Nos referimos a la Cruz Laureada Colectiva de San Fernando. ¿Por qué? Por su heroica actuación protegiendo a las tropas españolas en retirada en la campaña de Anual o desastre de Anual. Ahí hablamos ya de julio-agosto de 1921. Estamos hablando cerca de entre Melilla y la bahía de Alhucemas. En esta gesta, cuidado, el 80% de sus componentes murieron en combate. También es verdad que el Regimiento Alcántara, como hemos dicho, es una unidad muy antigua. Se creó en Flandes, ya hablamos ya en el 1656 y actualmente está en Melilla. Hoy día es una unidad de combate de caballería, potente, resolutiva. ¿Gracias a qué? A los Leopard, a los carros de combate Leopard. Una curiosidad, Mónica. Sí. Un carro de combate Leopard consume 500 litros cada 100 kilómetros. Tiene 4 depósitos de combustible y una autonomía máxima de 500 kilómetros. Gracias. Sí. Bueno, ese regimiento Alcántara es el segundo más antiguo de España, cuidado, va por detrás del regimiento de Farnesio, por lo cual hay que entender que todos aquellos militares destinados en esas unidades tengan ese orgullo de pertenecer a una unidad pues, de ese tan larga andadura, glorioso pasado. Al final es lo que genera el concepto de unidad. Misiones principales, pues bueno, reconocimiento, combate y seguridad, y aquellas que se le marquen dentro de lo que es la ofensiva o defensiva.
Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Me gustaría, antes de finalizar nuestro programa, darle una bienvenida a nuestra invitada de hoy, señorita Mariló Seco. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros en este programa de cultura de defensa. Gracias por invitarme. Mariló Seco es productora y locutora del Canal Sur Radio. Además, es responsable de la sección de cine en el programa de Rafael Cremades, La Noche de Canal Sur Radio. Como sabes, estamos concluyendo el programa de hoy en el que hemos hablado de la película Corazones de Acero. Nos gustaría saber tu opinión como productora y locutora acerca de este film que hemos visto. Bueno, un drama bélico de supervivencia, contrarreloj, donde hay un grupo de hombres que lo pasan realmente mal y lo tienen que basar todo en la confianza en sus compañeros. En ello le va la vida, verdaderamente. Son buenísimos actores, hay un director absolutamente extraordinario. Dentro de un carro de combate, pues ya sabemos, le hablaron del calor, del agotamiento, del olor a aceite, del olor a muerte, de esas inclemencias del tiempo, de la escasez de alimento, de la falta de sueño, del miedo. Y decía Brad que todo eso le sirvió pues para conseguir ese dramatismo y esas sensaciones que supieron transmitir también gracias al trabajo y a los detalles que podemos ver a lo largo de la película, en los diálogos, en las escenas y en la interpretación extraordinaria de todos los actores. Hola Mariló, ¿qué tal? Soy Francisco Javier Alcalde. Hola, Me gustaría preguntarte, al hilo de las secuencias que hemos visto al principio del programa, sobre un concepto, camaradería. ¿Crees que está bien reflejado ese concepto en las secuencias o falta algo? Yo creo que sí, además no solamente en la secuencia, estas primeras que aparecen donde se presentan los personajes, sobre todo ese momento en el que están dentro del carro y están arreglando el carro, a pesar de que parece que hay cierta rivalidad o cierta molestia, ¿no?, con el actor principal, pero ven que no pueden estar los unos sin los otros. Y yo creo que eso se refleja ahí. Están todos muy, muy tristes porque han perdido a un compañero y eso también les hace estar de esa manera tan crispada, que es como se les nota. Además, habéis puesto 3 secuencias, luego se ven a todos ellos en el campamento. Son desoladoras las imágenes, esos muertos embarrados, casi pasándoles por encima, los que están heridos, mutilados, y el momento en el que tienen que encontrarse con el soldado joven Norman, que es el que tiene que sustituir a su compañero y que va a ser un personaje fundamental porque va a formar un tándem con el personaje principal que finalmente se va a convertir un poco casi en su padre, ¿no? Porque le va a estar cuidando todo el tiempo. Mayor camaradería no puede haber que la que hay finalmente entre estos dos personajes. Así que sí, no solo al principio y en esa escena, sino a lo largo de toda la película, se lo están demostrando los unos a los otros todo el tiempo. Y para concluir, Mariló, de esta película, Corazones de Acero, ¿qué es más importante, la figura del sargento encarnada por el actor Brad Pitt o la del carro de combate? Porque aunque sea una máquina, también actúa, ¿verdad? Yo creo que sí, es importantísima. Forman también un tándem importante, todos ellos con el carro de combate. Fíjate que hay una escena también importantísima para el carro en este sentido, y es cuando están en una situación tremenda, porque parece que lo tienen todo perdido, e incluso deciden dejar el tanque, abandonarlo, se tienen que retirar a una arboleda cercana porque tienen al enemigo encima, parece que no va a haber ninguna solución, está todo perdido. Y en ese momento, pues el jefe de tanque, el personaje principal, dice, bueno, os podéis ir todos a la arboleda para esconderos allí o hacer allí lo que podáis, pero yo me quedo porque este es mi hogar, dice. Y lo dice de tal manera
que los demás se quedan pensando y deciden quedarse. Se quedan con él, luchan hasta el último minuto y lo hacen como siempre, desde dentro del tanque, que se convierte en una especie de útero que los protege, y allí vuelven a demostrar que lo que quieren es eso, conseguir mantenerse para llegar a lo que han decidido, que es resistir y cuidarse mutuamente unos a otros hasta donde pueden. Y además habéis comentado algo muy interesante que a mí me ha parecido al menos así, y es eso de los buenos y los malos, que en esta película tristemente vuelve a aparecer, pero sucede algo al final que tiene mucho que ver con el principio, como el joven no dispara a un enemigo porque ve que es un niño pequeño y no quiere disparar, pero al final también eso sucede y es el enemigo quien no le dispara a él. Luego parece que la guerra los iguala en la vida y en la muerte, y el enemigo y el principal protagonista en este caso, pues es lo mismo, ¿no? La guerra los hace iguales. Pues muchísimas gracias, Mariló, por estas aportaciones que nos has hecho y por haber estado con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias, Mariló. La verdad es que es un placer escucharte siempre. Pues gracias a vosotros. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana en Soldados, conoce a tus Fuerzas Armadas.